Al Grupo Security, a Sura, a ICARE, a la Fundación Hans Seider, que han permitido que este encuentro se realice. Hemos tenido días muy movidos, ¿cierto? La semana pasada tuvimos a Mario Vargas Llosa y en un panel con Álvaro Vargas Llosa y Agustín Esquella en un encuentro La Otra Mirada. Hoy día en la mañana Cayetana estuvo en un seminario del Grupo Security, ahora con nosotros, aunque todos disfrutamos más Tolerancia Cero ayer y la conversación de Cayetana con Matamala. Yo no sé cómo llamamos, Nicolás, a la Policía de Investigación, pero creo que no deberíamos dejar salir a Cayetana de Chile y debiéramos quedarnos con ella por mucho tiempo más. Me permite un pequeño paréntesis para comentar la visita de Cayetana a principios de año. Cuando vino Cayetana estábamos en esos momentos turbulentos, negros de la Convención Constitucional, no sabíamos si iba a ganar el apruebo o el rechazo, estábamos más nerviosos que pescado en Semana Santa. La verdad es que cualquier dato, encuestas, te removía el escenario y cualquier persona te mandaba WhatsApp permanentemente diciendo cómo ven la cosa, como si uno tuviera más información, y la verdad es que la encuesta era lo único que teníamos. Pero el escenario ha cambiado. Cuando vino Cayetana, dotó de contenido a muchos de los nuestros para los programas de radio, para los debates. Ahí hay algo valioso en traer a destacados intelectuales o políticos de distintas latitudes, porque nos ayudan a mirar un poquito más allá. Cuando uno está en crisis permanentemente se mira al ombligo. Bueno, hay ideas, doctrinas, actitudes también fuera de nuestra frontera y tenemos que conocerlas y valorarlas. Así que muchas gracias, Cayetana. El escenario ha cambiado, hemos ganado el plebiscito, es un plebiscito que tiene muchos nombres de triunfo, pero la derrota tiene un solo nombre, que es el gobierno del presidente Boric, como tú lo dijiste hoy día en la mañana, y queríamos tener un formato de la siguiente manera, si es que les parecía bien. Yo quiero hacerte 2 o 3 preguntas y luego pregunta abierta del público, lo digo con tiempo para que no los tome de improviso y todos puedan preparar sus preguntas, pero también comentarte, Cayetana, que el grupo que está acá es muy mezclado, es diverso, hay personas del mundo de la empresa, hay personas del mundo académico, hay personas del mundo político y hay líderes jóvenes de la Universidad de San Sebastián, de la Universidad del Desarrollo, de Chile Siempre y muchos otros lugares. ¿Y por qué estamos todos reunidos? No solo para poder conversar contigo, sino también porque creemos que ese esfuerzo es muy valioso. O sea, que haya mucha gente en la misma. Aquí no solo se requieren buenos políticos, se requieren buenos empresarios, buenos columnistas, buenos periodistas, y así suma y sigue. Así que en esa línea y con ese espíritu damos inicio a esta nueva versión de Conversaciones por la Libertad. Tuvimos a Álvaro Vargas Llosa la semana pasada y hoy día seguimos contigo. Y la primera pregunta es que uno ve que en el declive democrático y el auge del populismo, el populismo tiene muchos rostros. Tiene un rostro más bien de ideología, es decir, como conjunto de ideas. Ahí está muy Íñigo Rejón, ¿cierto? Esto de hacer pueblo, un cambio constitucional y ese libro con todo. Pero también el populismo tiene una forma de irresponsabilidad política. Quizá en Chile hemos visto la peor cara y en muchas otras latitudes también, que es la cara de la violencia. Y cómo muchas personas intentaron o siguen hasta el día de hoy legitimando la violencia. Eso es algo que se ha visto en Estados Unidos, que tú lo viviste en Cataluña, nosotros lo vivimos aquí en carne propia en nuestro 18 de octubre, y quería preguntarte cuál es tu reflexión sobre el auge del populismo, pero también de las fuerzas políticas que legitiman la violencia. Nada menos. A ver. Para partir, bueno, exacto. A ver, no, ante todo, pues muchísimas gracias, Julio, por esta nueva invitación. Es verdad que estuve aquí hace poquísimo, he entrado aquí, es como si hubiera sido hace una semana, ¿no? Fue el 5 de mayo, si no me equivoco, a principios de mayo, y es verdad que estábamos todos inquietos, que el ambiente era, no diré tanto como de desánimo, pero sí de profunda inquietud, y entonces lo primero que tengo que hacer es daros la enhorabuena y daros las gracias. Lo he dicho esta mañana, pero lo quiero repetir hoy aquí, porque realmente habéis dado una de las lecciones, como he dicho hoy, más importantes y conmovedoras de las últimas décadas, ¿no? Una lección de madurez colectiva, una lección de racionalidad política y una lección de patriotismo cívico que va a servir no solamente, por supuesto, a vuestro propio país, sino a toda América Latina, incluso más allá. Os aseguro que a los españoles nos ha servido muchísimo lo que ha pasado aquí, ¿no? Esta enmienda a la totalidad a un proyecto ideológico reaccionario, un proyecto ideológico que ataca todos los valores y principios que conforman eso que llamamos la ilustración, la modernidad política. Esa enmienda a la totalidad que el pueblo chileno ha hecho es fundamental para la reafirmación del orden liberal y para que empecemos a nivelar el tablero, como hemos hablado muchas veces con Julio, esto del tablero inclinado, hay que nivelar el tablero y los primeros en hacerlo habéis sido los chilenos. Entonces ahora hay que consolidar y por tanto leer bien lo que sucedió y hay que trabajar a partir de esta impresionante, importantísima victoria.
Esto que me preguntabas, pues es clave, ¿no? A mí, la primera inquietud que tuve sobre el proceso chileno fue cuando efectivamente empezó la violencia, ¿no? Estos procesos empiezan teóricamente con un malestar social, pero que adquieren un componente nuevo, que es la violencia, que es el chantaje al Estado, ¿no? Y anoche en esa entrevista en la que estuve, efectivamente me plantearon la pregunta, bueno, pero claro, es que usted tiene dos opciones, reprimir y por tanto causar daño a la gente o ceder, ¿no? Y ante esa disyuntiva, que es la de siempre, que plantea la izquierda más radical, que es sumisión o conflicto, pues hay que elegir el conflicto. Y la responsabilidad no es del Estado de Derecho, que defiende las libertades y por tanto ejerce el monopolio legítimo de la violencia en defensa de esas libertades, sino de quienes plantean el chantaje de la violencia. En España lo hemos sufrido mucho con el terrorismo de ETA durante décadas, era un chantaje al Estado a través del asesinato y el terror, ¿no? En Cataluña lo sufrimos, disfrazado de movimiento pacífico, pero profundamente violento, porque utilizaba la cobertura de las urnas, la democracia, el voto pacífico para intentar violentar el orden constitucional y con una insidiosa campaña de violencia soterrada, de intimidación, ¿no? Que es otra forma de violencia ejercida contra quienes no son nacionalistas. Y vosotros aquí lo sufristeis abiertamente, digamos, quemando la ciudad, quemando el metro, arrasando con todo, diciéndole al Estado, ríndase, porque si no yo sigo mi campaña de devastación y de destrucción. Yo dije en su día, y a algunos amigos míos no les gustó nada, que a mí me había parecido un error ceder al chantaje de la violencia, ¿no? Comprendo que no es fácil tomar una decisión de esas características en un momento determinado, sobre todo si no tienes apoyos sociales, mediáticos y políticos, ¿no? Si tienes el tablero inclinado. De ahí que sea tan importante nivelar el tablero y en esa tarea deslegitimar cualquier forma de chantaje violento a las libertades o al Estado y reforzar a quienes tienen la obligación de proteger al Estado, que este es otro de los asuntos que creo que en Chile y también en tantos otros sitios va sucediendo, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado las vamos como vaciando de su autoridad, acomplejadamente vamos reduciendo su margen de maniobra y por tanto dejándolas al albur del chantaje y la presión. Y por tanto nosotros mismos vamos debilitándonos a nosotros mismos. Y esta es una de las formas más perversas e insidiosas efectivamente de populismo, que es la búsqueda del control del Estado, control del poder a través de la manipulación de los sentimientos y el sentimiento de miedo ante la violencia que existe en mucha gente, el sentimiento de terror que produce el terrorismo, es también una forma de agitación sentimental contra un orden racional. Oye, Cayetana, en esa misma línea, porque estas cosas no se insertan en un contexto. Nosotros vivimos la violencia y siempre esa violencia o ese auge del populismo tiene excusas o justificaciones. En Chile eran los 30 años. Era esa famosa discusión sobre 30 años. La verdad es que en Chile, si uno lo mira con menos pasión, han sido los mejores 30 años de la historia del país. Son los años que han permitido que la gente surja, salga adelante, que haya más oportunidades, más movilidad social y así suma y sigue. En España pasa algo parecido con la transición. Los modelos de transición chilena y española eran muy similares. Pudieron pasar a una transición democrática, se articuló una nueva constitución y pudieron gobernar ambas fuerzas políticas dentro de ese margen constitucional. Pero después llegaste a un momento en que la gente renegó de esa transición. Lo que antes se presentaba en los libros como una transición política ejemplar, y estaban todos de acuerdo en la ejemplaridad del proceso, terminó siendo cuestionada. Cuestionada por una extrema izquierda, pero también abdicada de defender por los que habían sido los protagonistas. ¿Cómo ha sido ese paralelismo entre la transición y los primeros años democráticos españoles y los chilenos? Dos cosas. Primero, tiene gracia lo de los 30 años, ¿no? Parte de mi entrevista de anoche es cuando me explican que durante 30 años los chilenos estaban ansiando una nueva constitución, reprimidos por el régimen en vigor. Yo pensaba, pero ¿quién ha gobernado aquí en los últimos 30, 40 años, ¿no? Minoritariamente la derecha, mayoritariamente la izquierda, ¿no? Entonces se produce una ficción retroactiva, ¿no? Entonces, ¿cuándo se producen los quiebros? Y aquí en España y Chile, una vez más, son los dos países más parecidos, ¿no? La izquierda acepta las reglas del juego de la transición mientras le garantice la hegemonía. En cuanto esa hegemonía se quiebra, se lanza a cuestionar el sistema que produjo las reglas del juego. A Aznar le pasó con la segunda gobierno, que fue la mayoría absoluta. Mientras gobernó en minoría, dijeron, bueno, vale, esto es un paréntesis, va a durar 4 años y ya volveremos la izquierda al poder de la mano del nacionalismo, ¿no? En cuanto obtuvo la mayoría absoluta en el año 2000, entró en pánico la izquierda.
Y hay un famosísimo libro escrito por Felipe González y Juan Luis Cebrián, que se llama El futuro no es lo que era, que es un libro de conversaciones publicado en el año 2001, donde empiezan a dialogar sobre estos asuntos y dicen el triunfo de Aznar es como si hubiera ganado Franco, solo que ahora a través de las urnas. Es decir, empiezan a deslegitimar el proceso de transición, incluso a fomentar la idea de que hay que reabrir las heridas de la guerra civil, lo que llamaron la memoria histórica, etc. Ahora Juan Luis Cebrián es un hombre muy sensato y Felipe González tres cuartos de lo mismo, pero sus hijos o herederos, en el fondo, de esa idea, que son el mundo de Zapatero y el mundo de Podemos, y que se vincula con el mundo de Boric y compañía, son los que vienen ya directamente a patear el tablero que permite a la derecha, de alguna manera, gobernar, permite la alternancia política, es decir, la democracia. Y entonces dicen, hay que romper y acabar con ese sistema nacido en la transición. Y eso es lo que pasa en España. ¿Qué ha pasado en Chile? Me da la impresión, me lo podéis corregir, pero muy parecido, ¿no? Piñera 1 vale, ok, una vez. Ahora Piñera 2 no. O sea, otro gobierno de derechas aquí, no sé qué. Entonces ahí ya la izquierda rompe las reglas del juego que permiten la alternancia democrática. Y cuestionan, paradójicamente, algo que fue su propia obra, en buena medida, porque la transición española la hizo la derecha, digamos, franquista, postfranquista, se hace un harakiri y decide apostar por la democracia, pero también la hace la izquierda, eso es la transición, un pacto entre las dos fuerzas. De hecho, lo hace más el Partido Comunista que el Partido Socialista, que estaba de vacaciones. El Partido Comunista sí estaba en el exilio y Carrillo vuelve y hacen un gran acuerdo político de transición. Pero paradójicamente esa misma izquierda es la que X años después empieza a decir que la transición estuvo mal hecha, es decir, a renegar de la propia obra, principal obra política de su historia, se podrá decir, ¿no? Un paréntesis, a propósito de esta misma pregunta, tuvimos una conversación con, quizás muchos de ustedes ya lo han podido escuchar en la radio, en distintos lugares, pero Max Colodro tiene una tesis muy interesante en esto, a propósito de la izquierda y su trauma histórico. En tu libro, Políticamente Indeseable, tú hablas del guerra civilismo. Y cada vez que hay un problema en España sale Franco, es algo que acá estamos muy acostumbrados. O sea, cada vez que hay un problema político vuelve a salir Pinochet, vuelven a investigar la tumba del expresidente Frei Montalva o bien algo de Salvador Allende. Hay muchas personas que quieren volver atrás para tratar de ganar lo que no pudieron ganar en su momento. Claro. Y lo comento porque Max Colodro dijo una cosa muy interesante, dijo en el año 83, nosotros nos dedicamos a las protestas en medio de la crisis económica. El 83, el 84, el 85, el 86, y nos dimos cuenta que Pinochet no iba a caer. Y no pudimos derrocar a Pinochet, no pudimos cambiar el sistema económico, no pudimos cambiar el sistema institucional. 40 años después hay personas que buscan abrir eso para tratar de ganar lo que no pudieron hacer en su momento, eso como sueño juvenil, y hoy día se arrepienten de la transición o bien son muy críticos de ella. Y en ese sentido, hay una cosa de perspectiva de la centro-derecha, me quiero ir hacia la centro-derecha. En la izquierda hay batallas de largo plazo, hay cosas que están dispuestos a decir hoy día para triunfar en 20 años más o en 30 años más. En la centro-derecha eso no es tan así. A mí me tocó ser dirigente estudiantil en el 2006 en el Instituto Nacional y el primer petitorio que nos trajeron decía cambio a la Constitución, cambio al sistema electoral, cambio al sistema previsional y algunas mejoras en tema de educación. Nosotros pusimos todo el foco en materia educacional, pero lo que te da cuenta es que en el 2006 ya había gente preocupada de cambiar la Constitución, cambiar el sistema electoral, cosas que en su momento son locura, pero el 2020 ya no son locura. Déjame ir al otro lado. En una junta, en este mismo formato, con mesas, con gente, después de haber ganado el gobierno, nos pusimos a conversar y preguntamos quién de aquí privatizaría Codelco. Y todo el mundo levantó la mano y dijo, sí, yo privatizaría Codelco. Y tú, no, yo también. Y tú también. ¿Quién de aquí estaría dispuesto a decirlo en público? No, eso es un suicidio, qué sé yo. Claro, ahora la única manera de privatizar Codelco es poder decirlo 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. ¿Cuáles crees tú que deben ser las banderas de la centro-derecha a 20 años plazo, a 10 años plazo, tener perspectiva y no estar siempre comidos por la coyuntura? A ver, varias cosas, porque has tocado muchas cosas que me inspiran. No, son 5 preguntas para partir. Sí, exacto, sí, vamos a ver. Lo primero, lo de Franco y lo de Pichot. Sí, en España ya han sacado el cadáver de Franco del Valle de los Caídos en un helicóptero con gente debajo, ¿no? Ya no saben qué hacer con el cadáver de Franco, ¿no? Quieren que Franco viva de alguna manera para poder mantener en fin, la batalla en pie, ¿no? Y ganar la guerra civil retroactivamente, pero sobre todo contra los de hoy, ¿no? Es una manera de mantenerse en el poder, es utilizar la guerra civil del pasado, ¿no? Y es una cosa particularmente vil porque
no hay nada más importante en el fondo para una nación que la reconciliación de sus ciudadanos, ¿no? Y nuestros países se reconciliaron después de etapas enormemente difíciles, y reabrir esas heridas por puro oportunismo electoral y político es especialmente abyecto. En segundo lugar, A ver. Ese murió, pero acá usa este. En segundo lugar, ¿Funciona? Sobre esto que decías también de la izquierda, pasa una cosa curiosa, es decir, el mundo de la transición la hacen las fuerzas de la reforma, ¿eh? En el centro izquierda, centro derecha, el comunismo que deja de serlo, etc. Y se quedan extramuros de la transición, fuera de la transición, las fuerzas de la ruptura. Algún grupito en la extrema derecha, pero realmente muy minoritario, y en la extrema izquierda y el nacionalismo extremos queda la banda terrorista de ETA y algunos grupos radicales terroristas de extrema izquierda, entre ellos el FRAP, una organización terrorista de la transición. Bien. El mundo de Podemos es hijo ideológico de ese FRAP y de ese mundo de extrema izquierda que estaba en contra de la transición. De hecho, Pablo Iglesias es hijo biológico de un señor que era militante del FRAP, ¿no? Y que motivó un debate bastante intenso que tuve con él un día en el Congreso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo terrible, ¿no? Que esas fuerzas que eran extramuros, completamente el sistema, marginales, prácticamente, en fin, escoria política, porque el Partido Socialista se queda sin discurso y se queda sin relato y se queda sin agenda y se queda sin aliados, entran dentro del sistema y forman parte del corazón del gobierno, del núcleo del gobierno. Es decir, las fuerzas que eran anti-transición, anti-constitución, fuerzas de ruptura, pasan a estar dentro del sistema para romperlo desde su interior. Eso es lo que está pasando en España con el gobierno Frankenstein, Podemos, separatistas, Bildu, que es el partido de ETA, etc. Y un poco el mundo de Boric y todo eso, en el fondo, viene también de toda esa misma letanía, de toda esa misma retórica. Respecto a la capacidad de la izquierda para dar batallas de largo plazo, sí. No llegan a lo del Partido Comunista Chino, que sí trabaja, digamos, pero desde luego tienen una formidable paciencia, resistencia y disposición a dar la batalla cultural y de las ideas. Y el ejemplo más claro son las políticas identitarias. Las políticas identitarias entran en circulación en mayo del 68. En toda esa farfolla, en fin, retórica francesa, ya empiezan a hablar del tema identitario, porque se les muere el obrero como sujeto de la revolución, porque el comunismo acaba con ellos prácticamente, y entonces hay que buscar un nuevo sujeto revolucionario. Entonces empiezan a decir los homosexuales, las mujeres, los negros, los musulmanes, o sea, minorías étnicas diversas, identitarias. Año 68, es decir, han pasado muchos años desde entonces, pero lentamente, insistentemente, a través de los libros, los manuales, las universidades, la academia, la cultura, los medios de comunicación, han penetrado toda la red universitaria, primero en Estados Unidos, que ha sido copada, y por fin ha entrado en la política, ¿no? Y hoy en la política es completamente mainstream, ¿no? Cosas que no hubiéramos concebido aceptables, por ejemplo, la segregación legal de hombres y mujeres, como tenemos en España. Julio es menos presuntamente inocente que yo, porque es hombre. Eso hubiera sido inaceptable en la época de la libertad y de la igualdad, del feminismo de segunda ola. Hoy es completamente asumido, aceptable, e incluso, en fin, quien se enfrente a eso será llamado, en fin, machista, fascista y todo lo demás. Con lo cual, es verdad que la izquierda tiene esa capacidad. ¿Qué hacemos nosotros? Pues poca cosa, ¿no? La derecha se dedica a eso que llamamos la gestión, que la desvincula absurdamente de las ideas, como si las ideas y la gestión no fueran, en fin, como si la gestión, como digo muchas veces, no fueran ideas encarnadas. La buena gestión económica, la eficaz gestión económica es hija de las ideas y de las buenas ideas de libertad, etcétera, etcétera. Y la derecha en eso tiene una especie de alergia a la batalla cultural y un pánico a darla, probablemente porque no confía en sus propias capacidades o porque cree que las ideas es una cosa sucia, ideológica, que deja en manos de la izquierda. Y yo impugno todo eso. Yo creo que las ideas son esenciales, son cruciales para transformar todos los órdenes de la vida a mejor, porque nuestras ideas son mejores y por tanto creo que efectivamente tenemos que dar esas batallas culturales. Y la primera, probablemente porque es la medular, la que afecta al corazón de la democracia,
de alguna manera le habéis dado aquí en esta campaña del plebiscito, ¿no? Y con un resultado extraordinario y emocionante. Y lo he dicho yo esta mañana, ¿no? El voto en las zonas indígenas, en las zonas mapuches, de rechazo contundente a un texto que presuntamente les iba a convertir, darles cuotas, privilegios, derechos, una justicia distinta, todo tipo de reconocimientos, es una muestra de que esa idea de la Ilustración, de que lo más importante es el ciudadano y que solamente se nos puede juzgar por nuestros hechos y nuestras conductas, sigue vigente y ha de ser defendido, ¿no? Porque ese concepto de ciudadanía es el que permite a los distintos convivir en paz en un orden democrático. Y todo lo que no sea eso es conflicto entre colectivos, es al final un proceso implosivo y divisivo dentro de las democracias. Cayetana, con tus últimas palabras, me permite el marco para la última pregunta de mi parte, por lo menos. Invito a los demás a pensar sus preguntas, me pueden hacer un gesto, un guiño, un WhatsApp, pero para ir pidiendo la palabra. Tú hablaste, por un lado, de enfrentar el plano inclinado, de un cambio cultural, de que la centro derecha debe tener esa actitud. Al mismo tiempo, el resultado extraordinario el 4 de septiembre. Y ahí ya quizás entrando, poniendo la pata a los caballos. ¿Cuál es tu mirada sobre cómo se ha administrado ese triunfo? Muchas veces, quizás un triunfo que te descolocó, que a veces uno piensa que no sabemos ganar. Conversábamos nosotros con Cayetana antes de entrar que mucho de lo que se logró, que se conversaba los primeros días, tú ya lo tenías el sábado 3 de septiembre. O sea, en otras palabras, el resultado fue te descolocó de tal manera que tú aplicaste el guión preparado el 3 de septiembre. La centro-derecha llega a un acuerdo, una supuesta nueva convención, muy similar el 5 de septiembre a lo que ya tenía en el bolsillo el 3, olvidando que el domingo 4 de septiembre ganó las elecciones por paliza. Y el gobierno le pasa algo parecido. El gobierno lo que hace es un cambio de gabinete. Cambio de gabinete que podría haber sido el mismo el sábado 3 de septiembre. La ministra del Interior, Isca Siches, se iba a ir antes que se contara cualquier voto. El ministro Jackson se iba a ir antes que se contara el primer voto en Australia. O sea, la verdad es que eran personas que iban a salir a todo evento porque estaban mal evaluados, no por una consecuencia del plebiscito. Y tanto la izquierda del gobierno como la centro derecha aplican el guión que tenían preparado el 3 de septiembre, el 4 de septiembre los descoloca y además han tenido que echar marcha atrás por la presión de sus propios partidarios. Y estamos viviendo a veces como un juego de máscara. La diferencia es que el juego de máscaras no es para confundir a tu opositor. En este caso, ambos se ponen máscara para confundir a sus partidarios. Y es súper complejo políticamente hablando. Entonces, ¿cómo dirías tú que la centro derecha debe manejar esto? ¿Cómo no sobregirarse? ¿Dónde está la prudencia, el justo medio en este triunfo del 4 de septiembre? Bueno, para empezar hay que, la famosa cosa del relato, ¿no? O sea, dejar muy claro qué es lo que pasó aquí, quién perdió aquí, y quién perdió y por qué perdió. Es decir, aquí hay un derrotado, en fin, de manera estrepitosa, que es el presidente del gobierno, ¿no? O sea, es un enorme fracaso de Boric y es un triunfo de la nación chilena y del pueblo chileno, y de la idea que está detrás de la nación cívica chilena, y de la propiedad privada, de la libre elección, y de un modelo de sociedad y de un modelo económico también, ¿no? Por tanto, primero es consolidar el relato de lo ocurrido y no permitir que un presidente pueda decir cosas como no, el problema es que yo voy como era, es que no, tú no puedes ir más rápido que tu pueblo, ¿no? Como si el problema fuera de ritmo y no de rumbo, ¿no? Como si el pueblo chileno tuviera un problema de madurez un poco cuando quien lo tiene realmente es él. O sea, yo creo que el presidente de Chile tiene un problema de madurez. Es un adolescente, ¿no? Eso se parece mucho a Pablo Iglesias, analizando los caracteres. Pero entonces lo primero es fijar con toda rotundidad y claridad el relato, sacar las conclusiones correctas de lo ocurrido y a partir de ahí no cometer los mismos errores ni meterse en el mismo camino del que uno ha salido, porque el camino era un laberinto verdaderamente peligrosísimo en el que estabais. Entonces ahora hay que mirar la situación con ojos limpios y también con una página limpia. Yo revisaría todo, de pies a cabeza, y hablaría con total verdad a los chilenos. Y aquí yo esta mañana planteo una cuestión que me parece a mí de sentido común, pero comprendo que es muy polémica aquí, ¿no? Yo no entiendo cómo se os va a ocurrir meteros en otra convención. Es que no lo Nosotros entiendo. tampoco, nosotros tampoco. Si yo, y además creo otra cosa, creo que si alguien político surgiera ahora y empezara a decir que es un disparate eso, es que los chilenos le seguirían. ¿Vosotros os imagináis a los chilenos en unos meses otra vez votando a convencionales?
otra vez votando a convencionales para elegir no sé qué, entonces 150 los que no sé cuántos para intentar debatir un articulado de lo que fuera. Yo no lo acabo de ver. Y no solamente por esta cuestión de que los bordes y las garantías que ofrece una convención son bastante reducidas, como se ha visto, y no solamente por el coste que eso supone en el momento, en fin, que es un argumento más, es decir, momento de cierta incertidumbre, meteros en un proceso también costoso, etcétera, sino por una cuestión muy de fondo. Aquí hay un parlamento y la responsabilidad de los políticos es resolver los problemas políticos. Y el principal problema político que tiene este país es salir del atolladero del entuerto constitucional en que os habéis metido. Y esa responsabilidad tiene que recaer sobre quienes tienen la delegación de los ciudadanos para resolver los problemas. Y además tendría una ventaja añadida que me parece absolutamente crucial y que afecta no solo a Chile, afecta a España, afecta a Francia, a Estados Unidos y todo, que es la recuperación de la dignidad de las instituciones, de su relevancia y de la propia dignidad de la política. O sea, el desprestigio que han sufrido las instituciones y la política en los últimos años tiene que ser corregido. Y eso no se va a corregir buscando cauces fuera de las instituciones o fuera de la política para resolver los problemas. En Italia pasó, ¿no? Era tal el desastre político que vamos a llamar a Draghi para resolver los problemas. O, en fin, cuando hay problemas de otro índole, entonces vamos a llamar a aficionados que no sean políticos, por favor, porque hay que resolver. Esto se tiene que resolver por expertos de fuera, que no sean políticos, porque los políticos son lo peor que hay en cada casa, ¿no? Y eso no puede ser, porque entonces seguirán siendo lo peor de cada casa los políticos. Hay que devolverle a la política su responsabilidad. Y yo creo que una buena manera de hacerlo en este momento procesal en Chile sería efectivamente colocando al Congreso, al Parlamento ante su enorme tarea, apasionante tarea, que es dedicarse a la cuestión de las reglas del juego y a fijarlas. Y esta mañana lo citaba, perdón para los que ya habéis estado ahí, pero me repito mucho, en España la Constitución, que es el monumento al equilibrio y a la inteligencia y a la generosidad más importante que se ha hecho en España, probablemente en nuestros 500 años de difícil historia en común, esa Constitución se hizo en el Congreso. Y la hicieron representantes de los partidos, eran 7 ponentes en una ponencia, redactaron un texto, se tuvieron que encerrar muchas horas, de hecho en el último momento se encerraron 2 en una habitación, que fueron Alfonso Guerra y Abril Martorell, y en una cena dijeron, de aquí tenemos que salir con una base de un acuerdo. No la letra pequeñita, pero sí la base esencial del acuerdo, porque el país depende de esto. Y de esa ponencia se aprobó luego en comisión y se debatió, se enmendó, se llevó al pleno, se debatió, se enmendó y luego se sometió a referéndum, ¿no? Eso es un procedimiento que me parece que contribuye a fortalecer las instituciones y a devolver a los políticos y a la política el prestigio y la responsabilidad que merecen. Y no es que lo merezcan porque seamos unos tipos estupendos, que muchos no lo somos, sino porque no hay democracia sin política, no hay democracia sin instituciones. No hay nada más importante que la política, nada. Nada que afecte más a nuestras vidas, lo digo siempre, nos guste o no, pero es lo que más nos afecta. Y por tanto necesitamos una política con prestigio y una política con responsabilidad. Buenísimo, muchas gracias, Cayetana. Un paréntesis, estamos grabando y nos fue necesario preguntarle a Cayetana porque ella nos dijo la vez pasada, cuando le preguntamos, ¿podemos grabar? Por supuesto, si yo digo siempre en público, digo en privado lo que estoy dispuesto a decir en público. Y qué valioso eso cuando uno quiere recuperar la confianza de las personas, en los políticos, muy en la línea de lo que acabas de comentar. Vamos a ir a la primera pregunta con el profesor Fermandois, que es abogado, profesor de Derecho Constitucional, ex embajador de Chile en Estados Unidos, así que ya no puedo decir más currículum, sí, profesor. Gracias, Julio. Lo que pasa es que Cayetana respondió con brillo la pregunta que tenía, que era precisamente cómo enfrentamos este segundo intento sin cometer los mismos errores. Dado que en España la forma que efectivamente has descrito produjo un resultado tal que obtuvo 91% de respaldo en las urnas y ha tenido solo 2 modificaciones, 2 enmiendas en casi 50 años. Comparado, desde luego, con nuestro intento fracasado el 4 de septiembre, comparado también con lo que pensamos hacia adelante, se ve como un éxito, ¿verdad? Entonces mi pregunta era precisamente esa, ¿cómo se logra confluir? Hoy día estamos pensando en los bordes, en los límites, en las bases. Una idea que resultaba algo audaz el 2019 cuando
con un grupo de expertos se pudo redactar ese artículo 135 que tiene los 4 límites hoy día. Los políticos están pensando cómo ensanchar eso, cómo enriquecerlo. Les contestan que no, que eso es reducción de la deliberación. Pero si se reduce la deliberación es precisamente no queremos arriesgar el fracaso estrepitoso que tuvo el borrador anterior. Entonces, estas eran mis reflexiones comparado con el proceso que se ve técnicamente exitoso frente al nuestro. Pero temo, Julio, que ya lo ha respondido con mucho brillo. Ella piensa que es el Congreso el que tiene que tomar la voz. Y yo pienso que eso es lo que va a ocurrir, en la medida que no sigamos ofreciendo con alguna precipitación convenciones y repeticiones de errores pasados. Porque la convención, creo yo, Cayetano, va a llegar al problema de las reglas. ¿Cómo se elige y quién va a retroceder esas marcas que dejaron como pique en Flandes ese acuerdo previo? No sé si tiene algo que completar, Cayetana, si no pasamos a otra pregunta, Julio. Una cosa muy breve, ¿no? Cuando se ve uno obligado a hablar de límites y bordes, etcétera, es porque es un proceso que nace de la profunda desconfianza del de enfrente, ¿no? Y ese es uno de los problemas de este proceso, que nació con la violencia, nació con la desconfianza, nació con el malestar, no nació de una tranquila voluntad de redactar unas reglas que fueran buenas y aplicables para todos, ¿no? Y ese es el clima y el ambiente que habría que intentar conseguir. Y eso no es fácil. Pero como he dicho muchas veces, una constitución nunca puede ser de una parte contra la otra. Es decir, esta constitución que habéis rechazado estaba abocada al fracaso, aunque hubiera sido aprobada. Por poco, por mucho, lo que fuera, dentro de unos años hubiera habido una distinta mayoría social y política que hubiera dicho: este texto a mí no me representa, porque es tan ideológico, es tan evidentemente sesgado, tan de parte, que yo no me siento representado. Y el siglo XIX español fue eso: constitución tras constitución tras constitución, unas de unas, de otros, de unas de otras, hasta la guerra civil. Y por tanto, lo que distingue a la Constitución del 78, la que tenemos ahora en vigor, que ha durado 40 años y durará, a pesar de algunos, es que nace de una verdadera voluntad de concordia y de consenso y de reconciliación. Y eso pasa por decir ¿a dónde queremos ir?, ¿no? Y por debatirlo todo, pero diciendo: busquemos unos mínimos, unas bases en común. 3 o 4 o 5 cosas que sí, por lo menos las fuerzas mayoritarias, muy mayoritarias del país, podemos acordar. Y mi pregunta es si hay personas dentro de su espectro político muy amplio, de la derecha y en el centro izquierda, que están dispuestas a hacer esa tarea. Muchas gracias, Cayetana. Démosle la palabra a Alejandro San Francisco, también profesor de la Universidad Católica, doctor como tú en Historia por la Universidad de Oxford, así que van a poder ahí tener algunos recuerdos, Alejandro. Muchas gracias, Julio, y un gusto compartir nuevamente con Cayetana, a quien tuve el gusto de entrevistar en mi podcast Historia, Libro y Bandera sobre su libro Políticamente Indeseable, título que yo no compartí, como te comenté, pese al contenido que tú señalas. Y yo te quería preguntar precisamente sobre eso. Yo quería ir un peldaño más abajo, que nos recomendara a los presentes unas 2 o 3 lecturas, aparte de Políticamente Indeseable. ¿Qué cosas podríamos leer? Pues yo valoro, una de las cosas de tu participación en política es la formación intelectual que tú has tenido, que no es habitual en el mundo. Ya me compré el fuste torcido de la humanidad. Bueno, no sé, probablemente me repetiré con lo que te dije en su día, ¿no? Mis ídolos son Raymond Aron, que decía, claro, tantas cosas de Raymond Aron tan visionarias y brillantes, ¿no? Pero hay una de ellas que vendría aquí desde luego en España en estos momentos, ¿no? Decía: no basta con no ser comunista, hay que ser anticomunista, ¿no? Es decir, hay que pelear y hay que dar la batalla cultural. Y él la dio en una más estricta y atroz soledad, ¿no? Hasta que los hechos le dieron la razón. Él se enfrentó al mainstream, y aquel mainstream era un mainstream, que era el de Sartre, ¿no? Donde lo dominaba absolutamente todo, y él se quedó solo contra todos. Y eso, y el tiempo le dio impresionantemente la razón, ¿no? Con lo cual, Raymond Aron, Berlín, por supuesto, al que tuve el privilegio de conocer un ratito, una tarde en la universidad, en la nuestra, que era, bueno, otro de los grandes librepensadores, y volver a Montaigne, supongo.
Gracias, Cayetana. La verdad es que ninguno de esos tres lo voy a tener que comprarlos todos, Alejandro, así que usted va a tener que ahí complementar la recomendación del libro de Cayetana para seguir profundizando en nuestra formación cultural. Vamos con Manuel Blanco, abogado también. Estamos muy tendidos a los abogados. Después Jorge Sandor de la Fundación Hans Seidel y Andrés Montero, que tiene su estupendo libro ahí que nos va a poder contar también del 30 segundos. Buenas tardes, Cayetana. Primero que nada, muchas gracias por venir nuevamente. Muy iluminador y muy refrescante escuchar. ¿Ah? Quería referirme al tema de los bordes, porque aquí está muy de moda hablar de los bordes, y en Chile ya tenemos bastante experiencia en este tema de aceptar bordes. Y quisiera recordar, primero como comentario, más que como pregunta, que el año 70, cuando tenía que asumir Allende, el Congreso aceptó el Estatuto de Garantías, que era una especie de borde constitucional bajo el cual se tenía que regir el gobierno del UP. Y bajo esas premisas, el Congreso le dio la aprobación a la elección de Allende cuando no había tenido la mayoría suficiente en las urnas para ser elegido directamente. Bueno, y el desastre, consecuencia de ello, ya todos lo conocemos, lo sufrimos. Así que primera cosa, los bordes, tengamos cuidado con los bordes. Segundo, el tema de la guerra cultural y el tablero inclinado, muy buen ejemplo para explicar la situación cultural a nivel global y cómo la izquierda se reorganizó después de la caída del muro, ¿no es cierto?, para ganar la guerra cultural, mientras la derecha o el mundo de la cultura liberal cristiano occidental estaba dedicada a gestionar, como bien señala, ¿no es cierto?, y perdimos la batalla de las ideas, no porque tuviéramos malas ideas, sino que simplemente no nos preocupamos de ellas. Cuando la izquierda se ve sobrepasada en las urnas, entonces viene el chantaje de la violencia, y entonces tú recomiendas enfrentar la violencia y no sucumbir ante ella. Pero ¿cómo lo hacemos hasta qué nivel le podemos pedir heroísmo a quienes dirigen en esas instancias, cuando la guerra cultural se ha ganado incluso en la institucionalidad internacional de derechos humanos y de otra internacional e interna, y que de alguna manera expone a quien tenga que tomar una decisión, ¿no es cierto?, de uso de la fuerza legítima, a ser encarcelado, perseguido, no solamente en su país, sino que a nivel, ya lo vimos en Chile, ¿no es cierto?, en España. Los jueces garzón pueden surgir cada cierto tiempo en distintos lugares. ¿Ah? Sí, pero es que no podemos aceptar el chantaje. Entonces tienes que asumir un riesgo. No hay riesgo cero. O sea, conflicto, sumisión, si te lo plantean así, pues conflicto. Y entonces a ver quién gana. Y en general, cuando das la batalla, la ganas. En Cataluña es un muy buen ejemplo porque se planteó un chantaje a la violencia, ¿no? Estaban provocando que entrara la policía a pegarles, pues decían, claro, si tenemos muertos, ganamos. Y si la policía cede, ganamos. Esto es un win-win. Maravilloso. Llegó la policía y tuvo que actuar. Sembró el caos. No hubo muertos, pero sí hubo a uno se quedó sin ojo. Un ojo les costó. Bueno, una revolución les tiene que costar un ojo, como mínimo, ¿no? Si no, no hay heroísmo ni épica. Lo que digo es, el Estado actuó y el golpe se disolvió. Muchas veces esto es como el mago de Oz, ¿no?, que suena muy, muy grande, pero cuando el Estado actúa, se repliegan. No están acostumbrados tampoco estos niños burgueses de iPhone y zapas de 300 euros a que de pronto tenga un coste su acción revolucionaria, ¿no? Son revolucionarios de salón. Pablo Iglesias es otro ejemplo, ¿no? Son de tertulia, de diatriba, de tweets, de arenga, pero si hay que asumir un coste real, económico, social, y ni te cuento, en fin, físico, para defender sus grandes ideales revolucionarios, no te creas que muchos de ellos van a estar dispuestos a llegar hasta el final. Lo que pasa es que efectivamente el ambiente cultural es tal que quienes somos personas de orden, respetamos la ley, etcétera, nos acobardados y muertos de pánico, ¿no? Y hay que perder el miedo, porque además cuando actúa, por ejemplo, la policía no actúa en fuerza de represión, actúa en fuerza en legítimo uso de la violencia, perfectamente, en fin, para defender los derechos y las garantías y las libertades de todos. Y entonces hay que cambiar el enfoque y ni un paso atrás. O sea, eso no significa que uno tiene que salir con una porra dándole a todo el mundo en la cabeza, lógicamente, ¿no? Hay una cosa llamada sentido común y democrático, pero con menos complejo y menos miedo de lo que hay. Otra cosa sobre Cataluña que pasó.
Cuando eso se produjo, las televisiones radiaron todo esto y magnificaron el evento como si hubiera, ¿no?, una especie de masacre de gente, ¿no? Las televisiones de izquierdas, machacando y machacando y machacando, ¿no? Y eso hay que contrarrestarlo también. Hay que hacer acción desde el Estado democrático, de propaganda y de protección y de explicar lo que uno está haciendo. O sea, fácil no es, pero no hay alternativa. Ahí también está muy en la línea de la pedagogía que tiene el deber, o sea, el deber de pedagogía que tiene el político o el gobernante, porque aprovechó de eso la canciller Merkel cuando puso muchas restricciones en Alemania, en un momento detuvo y dijo, voy a explicarle a los ciudadanos por qué estoy tomando estas decisiones, porque son decisiones muy duras para enfrentar la pandemia, y da un discurso para explicarle a la gente pedagógicamente por qué se tomaban decisiones tan complejas y difíciles. Bueno, ya que estamos en el ejemplo alemán, don Jorge Sandel de la Fundación Hans Seidel. Muchas gracias, Julio. Un gusto, Cayetana, tenerte acá nuevamente. Quería preguntarte por un desafío distinto, un fenómeno de los últimos ya décadas en algunos países o más reciente en otros, en Europa especialmente. Pero es el caso ya no del crecimiento de fuerzas políticas en la vereda opuesta, sino en la propia, con distintas características, por cierto, pero que también defienden, ¿no es cierto?, ciertos principios que eran defendidos tradicionalmente por la derecha tradicional. El caso, ¿no es cierto?, del Frente Nacional en Francia, Vox en España, la AfD en Alemania, FPÖ en Austria, o lo más reciente, ¿no es cierto?, del caso italiano. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cómo enfrentar estas fuerzas políticas y cómo reconquistar también, ¿no es cierto?, un electorado que era propio? Porque aquí nuevamente nos encontramos, quizás, digo yo, con algún paralelo entre Europa, España y Chile. Bueno, se ha producido efectivamente en todo el mundo movimientos pendulares muy extremos, ¿no? Izquierdas reaccionarias, identitarias, implosivas de sus países que tienen como reacción movimientos nacionalistas o de derechas o de extrema derecha en otros países, ¿no? Se produce eso, entre una izquierda reaccionaria y una derecha antipolítica, de alguna manera, ¿no? ¿Y eso por qué se produce? Por muchos motivos, probablemente, el auge del sentimentalismo, de la irracionalidad en la política, en fin, problemas reales y concretos que no se abordan, como inmigración, delincuencia, etcétera, ¿no?, que el mundo de la centralidad política no se atreve a tratar, ¿no? Sí, yo creo que al final todos estos movimientos que se producen tienen no tanto que ver con los méritos de estos movimientos, que en mi opinión los tienen pocos, a mí no me gustan nada, ninguna de las formaciones políticas que tú has mencionado, sino por los deméritos nuestros, es decir, el espacio liberal e ilustrado y de una ancha centralidad, pero centro, como decía hoy, no entendido como el centro de la nada, ni el perfil bajo, ni el punto medio entre cosas, sino como un centro cívico defensor de la ilustración, de la modernidad, de la idea de la ciudadanía, del Estado de Derecho, de la libertad, de la sociedad abierta, todas estas cosas, eso se ha ido replegando e inhibiendo, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es engordar ideológicamente y políticamente ese espacio político para intentar atraer a gente que se ha ido a otras opciones por falta de respuesta cultural dentro de las nuestras, ¿no? España es un caso claro, mucha gente se ha ido a Vox porque el PP se fue a Vox, ahora está un poco distinta la cosa, pero se fue a Vox en su día porque el PP no daba determinadas batallas, ni sobre la memoria histórica, ni sobre los feminismos radicales, ni sobre la cuestión nacional, ¿no? Entonces la gente se fue yendo a Vox, que es una respuesta mucho más irracional en muchos sentidos, nacionalista en algunos sentidos, populista también en otros, porque no encontraba respuesta en el espacio correcto. Y por tanto es nuestra responsabilidad hacer que esa gente vuelva dentro del cauce de la racionalidad. Oye, vamos al tiro, ya que estamos en la mesa con Andrés Montero, autor del libro de Bucalemo a Puerto Williams, una cabalgata, así que ahí, Andrés, está el micrófono. Gracias, Julio. Yo sé que Cayetana ha tenido una agenda bien extrema, así que no le voy a hacer una pregunta, voy a hacer un testimonio. El día viernes a las 5 de la tarde yo me constituí en la Casa Central de la Universidad de Chile. Me senté en primera fila para poder aprender de Pablo Iglesias. Fui observado, curiosamente, por la audiencia, a pesar de que iba sin corbata. Habían 125 asientos, solamente se llenaron 100. Yo soy exalumno de la Universidad de Chile y en ese sentido fui.
Lo increíble es que la discusión era la pluralidad de los medios de comunicación y el poder de los medios que eran controlados por los millonarios y que impedían que Podemos en España y acá la izquierda pudiera gobernar. Lo interesante es que la radio de la Universidad de Chile es la radio más ultra del mundo. Y eso es una realidad. Entonces era una cosa curiosa. Y como venía Cayetana, quise ir a ver qué pasaba con su amigo Pablo Iglesias. Y solo quiero agradecerle a Cayetana por su cariño por Chile. Yo la conocí hace un par de años en España sin ser nadie, me recibió, conversamos, después fuimos como Consejo Empresarial Chile-España, tuvimos una reunión con ella que inmediatamente estuvo dispuesta a conversar con nosotros y ahora la vemos aquí y las audiencias llenas, en la mañana habían más de 1000 personas, aquí esto está lleno, en la televisión ayer Trending Topic nos dio dormimos felices después del espectáculo que vimos. Del 4 de septiembre que Andrés no dormía también. Exactamente. Entonces, solamente, Cayetana, agradecerte tu cariño por Chile. Creo que estamos, después de tu visita, quedamos con más energía para seguir haciendo cosas. La seguiremos haciendo y muchas gracias nuevamente. Oye, gracias Andrés de haber dejado para el final, porque con esa reflexión está Gabriel Pardo acá, editor de Política del Mercurio. Hablando Hola, de gente Cayetana. peligrosa. Muchas gracias por la visita y gracias, Julio, también. Quiero hacerle una consulta respecto de las dos derechas que hoy día se está comentando en Chile que existen. Una del Partido Republicano y otra de Chile Vamos, que se parece mucho a lo que ocurrió en España. Hoy día ambas están teniendo posiciones distintas respecto al proceso constituyente. Desde el Partido Republicano algunos cuestionan que hay una nueva convención y por otro lado Chile Vamos dice que hay un compromiso establecido respecto de seguir impulsando el proceso constituyente. Yo recuerdo que hace un tiempo tú viniste a Chile y planteaste que esas dos derechas tenían que unirse ante la amenaza del socialismo, por ejemplo. Entonces quería ver cuál era tu posición hoy día respecto de esa bifurcación que parece que crece día a día entre esas dos derechas que hoy día están en Chile en medio de este proceso constituyente. A ver, dos cosas. Primero, a mí no me da miedo la discrepancia. Es decir, no todos pensamos lo mismo. No pasa nada. No vamos a pensar ni siquiera dentro de Chile Vamos o dentro del Partido Popular opinamos exactamente lo mismo sobre todas las cosas, ¿no? Con lo cual, que haya debate, discrepancia, ideas distintas sobre lo que habría que hacer es natural, es normal y es sano, ¿no? A partir de ahí sí creo que hace falta construir una alternativa cuanto antes a un gobierno fracasado y acabado como el actual, al que le queda una larga agonía por delante, ¿no? Boric yo creo que es, lo he dicho esta mañana, una ballena varada en la arena, ¿no? Es decir, es un presidente que ha fracasado, cuyo proyecto ideológico en su totalidad ha recibido, ha sido sujeto, digamos, objeto más bien de una moción de censura del pueblo chileno y que le va a costar muchísimo reinventarse, ¿no? Y que lo que Chile necesita no solamente es una constitución, que por supuesto la necesita, yo creo que ese proceso tiene que continuar, necesitáis unas reglas del juego, pero necesita una alternativa, ¿no? Y la alternativa no conozco otra forma que, en fin, una reagrupación, por lo menos desde la base, sino desde las cúpulas, para intentar plantear algo distinto a lo que hay, un modelo alternativo a lo que hay, ¿no? Insisto que esas reagrupaciones, si no se hacen por las cúpulas, a veces se hacen por la base electoral, es decir, la gente acaba votando a uno u otro, ¿no? Hay distintas fórmulas y distinta evolución dentro de los partidos. Pero sí, en todo caso, la necesaria e imprescindible construcción de una alternativa. Y hasta ahí pues, te puedo llegar con lo que, o sea, te puedo decir, o sea, más no sé, no te digo más no porque no quiera decírtelo, pero simplemente porque tengo más que añadir, ¿no? Muchas gracias, Cayetana. Allá mismo está José Manuel Silva de la Red Vial y también presidente del Consejo Asesor de República. Gracias, Julio. Gracias, Cayetana. En este mismo lugar, hace muchos años, la gente de Chile Siempre y República me convidaron a un almuerzo muy interesante con el juez Scalia, que en paz descanse. Y en ese almuerzo, yo soy economista, no soy abogado, mis amigos economistas, abogados me dijeron que era increíble que yo hubiera tenido esa oportunidad de estar con él y no ellos. Y comentó una cosa que me dejó pensando. Me dijo, mire, el problema que tienen ustedes
en los países latinos con sistema de carrera judicial, es que las carreras judiciales son infiltradas por la izquierda, y me dijo, yo te puedo mandar un libro de un amigo mío italiano que describe eso, cómo la izquierda infiltró la judicatura italiana, no tengo idea si es así o no, y al final es mucho mejor el sistema nuestro, ¿no es cierto?, el sistema anglosajón, a pesar de que el Scalia, ¿no es cierto?, era de ascendencia italiana, pero el nuestro es mejor, con jueces que son elegidos muchas veces por el sufragio universal, porque al final la gente es mucho más sensata a la hora de elegir jueces que el Poder Ejecutivo muchas veces. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto, cuál es la experiencia en España, qué nos puedes decir, porque efectivamente aquí también muchos sospechamos de que hay una parte de la judicatura que está en el lado incorrecto del tablero inclinado. Bueno, en España tenemos un, en fin, febril debate en estos momentos sobre el modelo de elección de los jueces. La Constitución da buena parte de ese poder a los propios jueces, que elijan a los jueces, pero a lo largo de los años la práctica política ha ido derivando en que se los reparten los partidos y eligen a los llamados Consejo General del Poder Judicial, que es quien a su vez elige a los jueces. Es decir, hay una extrema politización. Partidos se reparten, los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que son los que luego nombran a los jueces. Yo he sido partidaria desde hace años de volver al modelo constitucional de que los jueces elijan a los jueces. Hay asociaciones judiciales que elijan al Consejo General del Poder Judicial y que ese consejo luego elija a los jueces, ¿no? Y en eso estamos. De hecho, hay un bloqueo ahora feroz en España con la intervención del Comisario Europeo de Justicia para intentar dirimir este asunto, porque el Partido Popular está defendiendo la posición de despolitización y la izquierda no quiere saber nada de la despolitización porque quieren seguir controlando y metiendo sus manazas en el control de los jueces. Y esto de una manera bastante impúdica, debo decir. Durante una época se cuidaban un poco, pero desde la llegada de Podemos ha sido perfectamente explícito el asalto al Poder Judicial, ¿no? Y en todos los frentes. De hecho, uno de los primeros movimientos que hizo Pedro Sánchez al llegar al poder fue nombrar fiscal general del Estado a la que había sido 2 días antes su ministra de Justicia, militante socialista y pareja de Baltasar Garzón, que os sonará a todos porque, en fin, lamentablemente no suena y ahí sigue, ¿no? Es decir, esto es uno de los asuntos capitales dentro de una agenda de regeneración profunda que hay que emprender en España, ¿no? La despolitización. Gracias, Cayetana. Nos queda espacio para algunas preguntas más. Nicolás Ibáñez, empresario, presidente de la Fundación La Otra Mirada. Y luego al lado ya tenemos a Luis Mayol, exministro, exintendente, exconvencional. Y te diría, Cayetana, que es el hombre más feliz de no ser un padre fundador de esta Constitución. Volver sobre un tema quizá odioso y pedestre. No hay democracia sin política, no hay política sin partidos políticos, no hay partidos políticos sin políticos, en fin, sobre todo políticos jóvenes que se entusiasman. Las próximas elecciones en España probablemente para presidente del gobierno las gane el señor Feijóo, ¿no? Probablemente, ¿no? ¿Quién es el señor Feijóo? Es el presidente del Partido Popular. ¿Se requiere algo parecido a eso? ¿Se requiere un andamiaje político? Por un tiempo se veía claro que la fragmentación de los partidos era un fenómeno que también afectaba a España, pero pareciera que ha primado una cierta racionalidad. Y si alguien ha sufrido ser parte de una maquinaria de un partido político, es nuestra distinguidísima invitada. Pero a pesar de todo eso, ella está ahí. Probablemente a pesar de Feijóo, no tengo idea, o a pesar del anterior. Entonces, la cuestión de los partidos políticos. Chile Vamos no es un partido político. Chile Vamos es cualquier cosa. Y el republicano no es exactamente Vox tampoco, ¿no? Vox es algo que podemos ver ya en más detalle, algo bastante bien organizado, con organizaciones de base, etc. ¿Cómo se transita hacia una infraestructura política un poco más racional que nos permita tener finalmente
una verdadera democracia. Yo creo que eso es uno de los desafíos que obviamente el Instituto y Chile Siempre ha abordado. Por algo existe, fundamentalmente, y su vinculación con los jóvenes. ¿Alguna reflexión de nuestra invitada acerca de este fenómeno que, de alguna manera, siendo quien es, y a pesar de ser quien es decir, una mujer corajuda, tiene la inteligencia o la sabiduría para agachar el moño y seguir dentro del PP? ¿Cuáles son los costos y beneficios de tener partidos políticos? Porque nosotros vamos a tener que transformar Chile, vamos, de alguna manera, en una plataforma política eficaz. Muchas gracias, Nicolás, por tu amabilidad y tu pregunta. Primero, bueno, en España la fragmentación perdura todavía, ¿no? Es decir, ninguna encuesta da al Partido Popular la mayoría absoluta que sería imprescindible para acabar con el gobierno socialista, que va a pactar con todas las fuerzas políticas imaginables, como ahora, en su Frankenstein particular, golpistas, separatistas, filoterroristas, todo lo mejor de cada casa, lo que conforma esa mayoría y lo conformaría mañana si pudiera tenerla, ¿no? Con lo cual, nosotros todavía no tenemos solos esa mayoría, sigue habiendo una fragmentación que nos obligaría a pactar con Vox, a pactar con Ciudadanos si sobrevive a este momento difícil, o a buscar una gran coalición, que es lo que algunos quieren, ¿no? Digamos, ya veremos. Para eso, en todo caso, hay que obligar al Partido Socialista a irse contundentemente a la oposición para que tengan que elegir entre extinción o refundación. Y refundación en líneas verdaderamente constitucionales y defensoras de la unidad nacional, de la igualdad de los españoles ante la ley y estas cosas, ¿no? O sea que todavía no hemos resuelto ese capítulo, ¿no? Pero sobre el fondo de la pregunta, que es el tema de los partidos, sí, el partido es un mal necesario. Es un mal. Necesario, pero un mal. Podemos elegir dónde ponemos el énfasis, ¿no? Pero bueno, son necesarios en mi opinión, es decir, son instrumentos que dan estabilidad a un sistema político, a un sistema parlamentario como el nuestro. El problema es cuando se van, digamos, atrincherando, que es lo que ha pasado en España. Y lo importante es encontrar un equilibrio razonable. Desde no tener ningún partido, que el caos general, o coaliciones que van y vienen y estas cosas, que tienen sus ventajas y sus desventajas, al sistema muy rígido de partidos que tenemos nosotros, pues habría que encontrar un punto medio. Y en mi opinión ese punto de equilibrio no lo tenemos en España en estos momentos. De hecho, ser un diputado con una voz más o menos libre no es fácil, pero merece la pena. Y lo que habría que encontrar es, como te digo, un equilibrio razonable, donde se admita que la discrepancia no es una amenaza a la autoridad del líder, donde se admita que pueda haber opiniones distintas y que haya cauces razonables para la expresión de esas opiniones, órganos internos, debates, etcétera, donde no se crea que la libertad es una amenaza a la autoridad, ni la discrepancia a la disidencia y todas estas cosas, ¿no? Eso evidentemente no es fácil, porque los partidos por su propia definición tienden a concentrar el poder en la cúpula y a intentar nombrar a los más leales y a los más serviles, y son muy recelosos de cualquier corriente interna que pueda moverse, ¿no? Pero bueno, ningún modelo es perfecto y como todo, bueno, no como todo, pero hay que buscar navegar dentro de esas opciones para encontrar un sistema, digamos, que sea razonable y eficaz y de estabilidad del sistema y confianza a los ciudadanos a la hora de saber también lo que votan, ¿no? Gracias. Cursos de navegación se dictan aquí siempre. Pero hay que saber aprender a transitar por aguas tormentosas. Pero como dicen por ahí, ni un mar calmo ha hecho buenos navegantes. Así que en estos son los momentos. A veces, mira, mi experiencia es que no ha sido fácil en el PP, como sabéis, quizá. Pero si dices, en fin, si actúas de buena voluntad y diciendo la verdad, y etcétera, los hechos, curiosamente, incluso en la política, acaban a veces dándote la razón. Lo cual es quizá no tan frecuente, pero es enormemente satisfactorio cuando ocurre. Es verdad. Y Bueno. eso pasó. Oye, Cayetana, estamos ya en el tiempo, vamos a ir avanzando. Luis Mayol pregunta y terminamos después con la pregunta de Constancia Hub, también al otro lado, profesora de Derecho Constitucional.
Cayetana, lo primero te quiero agradecer porque tú nos fuiste a visitar a la convención en un momento que estábamos muy complicados, estábamos arrinconados, digamos, estábamos como esas caravanas del oeste que se defienden por todos lados, los flechazos, y no veíamos un horizonte muy claro. Yo creo que tu intervención se dio una reunión bastante larga que tuvimos, le subió el ánimo a muchos. Después hicimos una conferencia de prensa, ¿te acuerdas? En que la izquierda miraba ahí con una cara bastante terrorífica por lo que tú estabas diciendo, porque en la convención en realidad no se daba nada de lo normal que se da en la vida diaria, eso era algo surrealista total. ¿Ah? Y yo te digo que estábamos muchas cosas, como dijeron ex de varios, yo creí que lo peor había sido ser presidente de los agricultores en Chile, o intendente en la Araucanía. ¿Ah? Pero eso... Le ha tocado fácil a Lucho en el último tiempo. Sí. Además yo fui convencional por la Araucanía. Sí, me acuerdo. Así que conozco el tema, muy sorprendido, sí, por el resultado. Yo sé que la Araucanía es de derecha, se ha estigmatizado mucho con el tema mapuche. La izquierda lo ha tratado de tomar, capitalizar y monopolizar, pero se llevaron una sorpresa tremenda, porque en la zona o en las comunas donde ellos creían que tenían mayor influencia, el rechazo sacó el 80%. Mal. Así que ese fue un ejemplo rotundo. Pero mi pregunta va por otro lado. Me acuerdo que sabes, tú dijiste una cosa que era fundamental, que voy a ir dando vuelta, que las constituciones son un pacto de convivencia social. ¿Ya? Y pusiste el ejemplo de España. Pero para lograr un pacto de convivencia social hay que ponerse de acuerdo, ¿no es cierto? Hay que ser muy generoso para llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas. Cosa que en Chile no es fácil. Es por eso que, perdón, tú señalaste que el Parlamento es la institución ideal para llegar a ese acuerdo. Yo fui que tengo mi duda en Chile. Yo creo que el Parlamento chileno no. El Parlamento chileno, porque no podemos separar el Senado de la Cámara de Diputados. Tiene que ser todo el Parlamento. En el Senado hay un cierto grado de cordura, pero la Cámara de Diputados la maneja la izquierda, en mayoría. Y es por ello que yo soy vicepresidente de uno de los partidos políticos que está en las negociaciones. Y no sé qué te parece a ti, nosotros estamos proponiendo una convención. Dice, un ex convencional que proponga esta convención está loco. Sí. ¿Ah? Pero fíjate que después de haber visto todo esto, tal vez una convención que sea mucho más reducida, que sea elegida por una estructura parecida a la que tiene el Senado regional, 50 miembros, y además con una comisión de expertos, ojalá vinculante, tener gente como mi amigo Fernando, como Arturo o Fernando A. y todo, yo creo que por ahí va. Pienso que le da mucho más legitimidad y hay mucho más certezas, seguridad de aprovechar este 62% que sacó el país, que no son los partidos políticos, el 62% del país, digamos, de una muestra de gordura. Yo creo que es mucho más fácil que lograrlo a través del Parlamento actual. ¿Qué te parece a ti? A ver, tres cosas rápidas. Me acuerdo cuando fui a esa visita a la convención, la víspera uno de los convencionales, que evidentemente no eras tú ni ninguno de este grupo, dijo una cosa formidable desde la tribuna que me recuerda a cómo empezó esta conversación, ¿no? Se subió a la tribuna hablando y dijo, es que no se puede criminalizar el terrorismo. Yo pensaba, este hombre ha escuchado lo que acaba de decir. Es que no se puede criminalizar el terrorismo, ¿no? Entonces, esa es la locura y el delirio y la condescendencia con la violencia, ¿no? Y la manipulación de las palabras y el vaciamiento total del sentido al que se había llegado, ¿no? En segundo lugar, una cosa sobre la Araucanía y los mapuches, que es el dato más emocionante y más importante que se ha producido probablemente en esta elección, ¿no? Porque, no solamente por el dato en sí, pero porque desmonta uno de los mitos de la política contemporánea, que es la fuerza del victimismo para hacer política. Y la izquierda vive del victimismo propio y ajeno, utiliza el victimismo, ¿no? Lo hacía con los obreros, ¿no? El victimismo del obrero frente a las clases opresoras hasta que arrasó con los obreros y luego descubrió el victimismo de las mujeres, el victimismo de los indígenas, el victimismo de los pobres, los agravios, etcétera, para hacer política, para forjar sus mayorías, ¿no? Y de pronto llegaron estos señores, mapuches, muchos de ellos, indígenas, y dijeron, no queremos ser menores de edad,
no queremos ser tutelados a perpetuidad por el Estado, no queremos que se nos colectivice, se nos coloque en un grupo étnico, no queremos que una Elisa Loncón hable en nuestro nombre por el hecho de ser de una misma etnia. Y yo siempre digo, a mí me pasa igual, yo no quiero que Camila Vallejo ni Irene Montero hablen en mi nombre por el hecho de ser mujer, ¿no? Yo el hecho de ser mujer no me colectiviza ni me hace formar parte de un grupo que piensa igual, siente igual y vota igual, ¿no? Y esa es la visión completamente perversa de la izquierda, y haber desmontado el victimismo tiene un valor absolutamente fundamental del que la derecha debería extraer lecciones, porque a la derecha le da pánico en cuanto la izquierda enarbola el victimismo, ¿no? Se suele inhibir. Entonces esto demuestra que la gente es mucho más libre y responsable y dispuesta a asumir su humanidad, que es levantarse por su propio pie también, de lo que a veces nosotros creemos. Y por último, esto que decías del... Siento discrepar, ¿no? Me encantaría estar de acuerdo contigo. Creo que tienes una beta masoquista que te lleva a otra convención. Pero aparte de eso, yo creo, mira, hay 2 o 3 cosas que has dicho que es exactamente lo que temo que pueda ocurrir, ¿no? Has dicho, no tendría tanta legitimidad, has dicho, no se pondrían de acuerdo, no pueden, el Congreso es un problema. Y claro, si aceptamos esas premisas, es que cierra el Congreso y apaga y vámonos. Si las instituciones democráticas parlamentarias no son capaces de afrontar, y los parlamentarios como adultos ser capaces de llegar a acuerdos básicos para trazar el perímetro, las reglas del juego para el Chile de los próximos 30, 40, 50 años, es que no merecen el sueldo que se les paga. Y los expertos, ¿no? O sea, hay que buscar expertos. Yo tengo un enorme respeto por los juristas y los constitucionalistas y creo que son imprescindibles en el proceso, pero la responsabilidad recae sobre los hombros de los políticos, que tienen que consultar con expertos de otros, pero que son expertos en política. Y esto también es política. De hecho, llegar a acuerdos nacionales de convivencia es política, es la más gran política, la más importante política, la más noble política, lo que debería ser la política, lo que tenemos que hacer que vuelva a ser la política. Y por eso creo que el Parlamento es el sitio idóneo para afrontar esta tarea. Así que hay que colocar a los parlamentarios ante su grave responsabilidad en una hora crítica y que apechuguen. El otro día comentábamos con un par de senadores. Tú sabes que en la propuesta del borrador, la que redactó Lucho y otro, se eliminaba, pobre Lucho, ya son bromas, se eliminaba el Senado. El Senado se iba para la casa y alguien va y dice, bueno, dado que el Senado lo quieren eliminar hace 2 o 3 meses, este es el momento que el Senado demuestre que vale la pena que siga existiendo. Y esto es muy irónico porque hoy día el Congreso tiene legitimidad para subirnos los impuestos, tiene legitimidad para tramitar una reforma de pensión, una reforma tributaria, lo que tú quieras, pero no tiene legitimidad para una constitución. Eso es tremendamente raro y por lo menos amerita que se discuta. Yo sé que estamos súper en el tiempo, vamos a la última pregunta con la convencional Constanza Juve, me dice que se pronuncia bien. Sí. Yo creo que hay ex convencional, gracias. Ex convencional, y no sabemos si quiere ser de nuevo, pero entiendo que... Es voy a parar porque no me veo nada, pero una experiencia única e irrepetible. No, Cayetana, mira, primero dos cosas muy breves, también recordando a propósito de lo que decía Luis Mayol de esa conferencia de prensa, me recordó ayer lo de Daniel Matamala, un comentario que le hiciste a un amigo de Radio Cooperativa también, que quedó bastante furioso, ¿cierto? Porque tú no decías lo que él esperaba que tú dijeras, a propósito de la comparación con Pablo Iglesias. Y lo segundo, yo siendo profesora de Derecho Constitucional desconfío profundamente de los expertos, así que comparto lo que acabas de decir, yo creo que los expertos fueron los más peligrosos de la convención. Mi pregunta apunta más bien al tema de los organismos internacionales, ¿ya? A la ONU, estamos hablando más bien también del Parlamento Europeo, y en el caso de Chile, en la Convención Constitucional se recurrió mucho a las opiniones consultivas de la ONU, se recurrió mucho a ciertas declaraciones que no son tratados internacionales propiamente tales, pero que se les da un carácter de tratado internacional. Entonces, mi pregunta es, yo también veo, junto con lo que se preguntaba aquí antes en materia de los jueces, que se interviene mucho la izquierda, que también se ha ido izquierdizando los organismos internacionales y esa soberanía nacional se ha ido pasando por una soberanía supranacional para poder instalar ciertas agendas identitarias. ¿Cómo se aborda eso? ¿Cómo lo has visto en España? Porque yo creo que en eso España tiene bastante más experiencia y en el caso chileno estamos ahí en la pugna todavía. No, tienes toda razón. O sea, la ONU es un poco como un zoco, ¿vale? No sé si la palabra zoco aquí se entiende, pero es un mercado persa, es decir, ahí todo el mundo puede elegir su foro de la ONU que ha dicho lo que yo quiero que diga, ¿no?
los nacionalistas catalanes cada tanto aparecían con resolución de no sé qué, resolución es una palabra tramposa, ¿no? Era un acuerdo de una comisión B controlada por 3 separatistas en el exilio, más 2 de izquierdas no sé, del Congo, y que entonces conseguían una resolución o un dictamen que decía que la represión de las fuerzas policiales españolas había sido abyecta y que recriminaban al gobierno su actuación. Entonces pasean, entonces los medios de comunicación le dan mucho bombo y así pasa, y así lo que pasa sobre todo es el descrédito de la ONU, básicamente, ¿no? Al que el señor Boric va con zapatos rotos. Pero no, yo creo que no hay que preocuparse por eso, ¿no? O sea, hay que, en fin, centrarse en lo importante. Y lo importante es enormemente importante, requiere un consenso de país, eso es verdad. No se va a poder imponer una constitución en sentido contrario con nuestra visión perfecta del mundo, como queremos las cosas. Es un acuerdo de base y hay que también llegar a la belleza de la síntesis, ¿no? Encontrar esa síntesis donde esté reflejado, digamos, ese común denominador, y además la palabra común es muy importante en este momento en Chile probablemente, en tantos sitios, que sirva como marco de convivencia. ¿Y es posible? Por supuesto que sí. Si llegamos a la conclusión de que no es posible, entonces es un país inviable, ¿no? Que nada más y nada menos que eso. Entonces ahora se trata de ser adultos. Y que los adolescentes que lo son, como el presidente Boric, pues en fin, haga un ejercicio de crecimiento y madurez express y se ponga también a la tarea esa. Y lo mismo aplicado a todas las fuerzas políticas con generosidad. Empezando por la generosidad dentro de los aliados. Y eso también lo quiero decir, ¿no? O sea, no podemos también reclamar generosidad con los de enfrente si entre nosotros no somos capaces de llegar a unos mínimos acuerdos, ¿no? Así que nada. Muchas gracias, Cayetana. La idea de los acuerdos no es algo nuevo en nuestra historia, ¿cierto? A propósito de la Constitución del 80, tú llegaste a los acuerdos a fines de la década del 80, después llegaste a acuerdos del 2005, y todos los acuerdos suponen que alguien tiene que ceder. O sea, en el fondo, el acuerdo requiere que todos cedan en algunas cosas que incluso te van a doler, porque esa es la gracia de poder llegar a algo que no es perfecto, pero que es algo que nos permite vivir juntos. Yo quiero agradecerle a Cayetana. Quiero agradecerle a ICARE por una vez más recibirnos, agradecerle al Grupo Security, a Sura y también a la Fundación Hans Seidel, especialmente también a República de Chile Siempre, pero sobre todo a ti, Cayetana, por una vez más decir que sí, con generosidad, no solo la gente que muchas veces peregrina a escucharte a Madrid, también los que hoy día nos hemos reunido para poder conversar contigo hoy día. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a Cayetana.